Hola, ¿qué tal? Agradezco a la Autoridad de Salud Mental la amable invitación para participar con ustedes en esta conferencia en donde hablaremos de la utilidad de L-ornitina, L-aspartato en el paciente con encefalopatía hepática. Soy el doctor Juan Miguel Abdo Francis, gastroenterólogo y endoscopista, expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y del Consejo Mexicano de Gastroenterología. Como ustedes saben, la encefalopatía hepática es una complicación de la cirrosis y se caracteriza por la presencia de síntomas neurológicos y psiquiátricos resultado de la alteración en la función del hígado. Este hígado, que se vuelve incapaz de eliminar sustancias tóxicas que eventualmente llegan al cerebro, y dentro de estas sustancias tóxicas, la más estudiada, sin duda, en la base fisiopatológica de la encefalopatía, es el amonio. Las enfermedades hepáticas, hoy por hoy, representan una causa importante de muerte en México, más de 32,000 defunciones por año, y posiblemente para el 2050 existirán alrededor de 1,5 millones de casos de hepatopatía crónica que serán susceptibles entonces de poder padecer encefalopatía. De acuerdo a los resultados de Torre y colaboradores, sabemos que la encefalopatía hepática ocurre en aproximadamente el 60% de los pacientes cirróticos. La cirrosis es entonces la etapa final de cualquier enfermedad crónica del hígado, y cuando el hígado es expuesto a esta agresión por largos periodos, evidentemente al intentar regeneralizarse y formar tejido cicatrizal, llevará a este deterioro de su mecanismo de detoxificación. Si la causa que está afectando al hígado no se elimina, estas lesiones progresarán hasta hacerse fibróticas y finalmente hasta la muerte del hepatocito. Puede tener muchas causas, pero hoy por hoy la enfermedad hepática alcohólica, la asociada a la hepatitis crónica por virus C y la enfermedad del hígado graso son las causas más frecuentes en nuestra población. Conforme el hígado falla, se van a desarrollar entonces una serie de complicaciones. Todos conocemos de la hipertensión portal, de los cálculos, de la coagulopatía, pero el día de hoy me voy a referir a una de ellas, a la encefalopatía, que es sin duda una complicación grave asociada con la cirrosis. La relación entre el hígado y la función mental pues se reconoce desde tiempos muy remotos. Ya los babilonios designaban al hígado como el alma o el humor del cuerpo. Pero en la antigua China también se consideraba que el hígado guardaba la sangre que contenía el alma. Vean cómo Hipócrates, ahí entre el año 460 y 370 a.C., ya describía a un paciente con hepatitis. Decía, ladraba como perro, no se le podía sujetar y decía cosas incomprensibles. Ahora sabemos que estaba en encefalopatía. Friedrich, el padre de la hepatología moderna, describió las alteraciones mentales terminales en pacientes con hepatopatía. Y ya fue Morgagni en el siglo XVIII quien reafirma estos conocimientos. La relación entre el hígado y el cerebro fue confusa por muchos años. Los estudios de Pavlov relacionaron lo que él denominó encefalitis. Esto era un síndrome de intoxicación por carne en perros que él hacía derivación por tocaba. Van Cauler demostró que el amonio era capaz de inducir estupor y coma en 1932, pero es con la llegada de la doctora Sheila Sherlock en 1954 cuando ya acuñamos el nombre como tal de encefalopatía portosistémica, y es ella quien describe los hallazgos clínicos, la fisiopatología y el tratamiento actual. Reconocemos que las hepatopatías de casi todos los tipos pueden complicarse con este síndrome neuropsiquiátrico que exhibe el mismo patrón básico y que puede culminar en todos los casos en coma o incluso en muerte. Entonces, ¿qué es encefalopatía a final de cuentas? Es un síndrome caracterizado por la alteración en la función cognitiva o de la conciencia que aparece en pacientes que, como hemos visto, tienen una enfermedad hepática, ya sea aguda, menos de las veces, o crónica, la mayoría de ellas. En algunos casos aislados pueden ocurrir en ausencia de daño hepático. Sí, esto es raro, pero hay algunos estados de síndromes hiperamoniémicos que pueden dar encefalopatía. Las manifestaciones de este entonces van a ser consecuencia del trastorno en el sistema nervioso central provocado por esta incapacidad del hígado para metabolizar las sustancias neurotóxicas. Entonces, desde el punto de vista claro, una encefalopatía hepática es una disfunción cerebral. Evidentemente, en el 2014, la Asociación Europea y la Asociación Americana para el Estudio del Hígado publican de manera conjunta una guía y ya la definen como la disfunción cerebral causada por la insuficiencia hepática y o los cortocircuitos portosistémicos cuando no hay daño hepático, manifestada por un amplio espectro de anormalidades neurológicas o psiquiátricas que van desde alteraciones subclínicas
hasta el estado de coma. Así pues, el síndrome se asocia con mayor frecuencia con la hepatitis viral, sobre todo la crónica, y con la cirrosis. En la hepatitis viral aguda, de curso grave o fulminante, puede haber una encefalopatía hepática también. La mayoría de los casos de la hepatopatía, de la encefalopatía hepática, ocurren en cirróticos. 50-70%, menos del 5% son no cirróticos, y la incidencia y la prevalencia se relacionan con la severidad de la hepatopatía y con los cortocircuitos que establezca. Es importante recordar que al momento del diagnóstico de la cirrosis, la prevalencia de encefalopatía hepática es de 10 a 14%. Si nosotros tenemos un paciente que ha sido sometido a TIPS, esta va desde el 10 hasta el 50%. Se puede observar encefalopatía mínima en rangos desde el 20 hasta el 80, de acuerdo a cómo la busquemos, y el primer episodio de encefalopatía hepática ocurre 5 a 25% en los primeros 5 años que hicieron ya un diagnóstico de cirrosis. Es importante que consideren siempre que después de un primer episodio existe un 40% de riesgo de recurrencia en el año siguiente. Entonces, aunque la etiología como tal no está del todo establecida, se considera un trastorno multifactorial que en la mayoría de las veces resulta de una alteración metabólica reversible, que eso es el punto más importante, y que puede tener su origen en el empeoramiento gradual de una enfermedad hepática o en un deterioro repentino de la función. Las causas precipitantes son la hemorragia, la infección, la insuficiencia renal, el desequilibrio hidroelectrolítico, los sedantes, el estreñimiento y el exceso de proteínas en la dieta en un paciente con un daño hepático previo. Como ustedes recordarán, la hemorragia de vías digestivas, sobre todo las de varices gastroesofágicas, pero también las de las erosiones gastrodenales, aumentan la producción de amonio intestinal porque se digiere esta sangre intraluminal. Por eso es que en el paciente que sangra debemos de evitar la encefalopatía provocando la expulsión de esta sangre mediante enemas evacuantes. Si hay una infección, la más común, la peritonitis bacteriana espontánea, pero también una simple infección urinaria o respiratoria, aumenta el catabolismo tisular y esto supone una carga endógena de nitrógeno que va a provocar un aumento del amoníaco y puede causar insuficiencia renal prerrenal. El paciente que tiene vómito, diarrea o que toma diuréticos de manera inadecuada o en exceso va a llevarlo a una alcalosis metabólica que favorece pues, el paso del amoníaco a través de la barrera hematoencefálica. Sabemos que la hipocalemia, por ejemplo, favorece también la producción renal de amoníaco. Los sedantes como las benzodiazepinas, los barbitúricos, pues tienen niveles anormalmente altos por alteraciones del metabolismo hepático. Entonces es importante tener en mente que estos pacientes no deben de tomarlos o tomarlos con concentraciones menores. En el caso de las benzodiazepinas, la sensibilidad exagerada por hiperactividad GABAérgica pues está presente. Si comemos demasiadas proteínas en la dieta, hay un aumento en la producción de amonio también en el intestino. Entonces, bueno, son los factores más relacionados. También está la insuficiencia renal, que disminuye la eliminación de productos nitrogenados, aumentando la secreción digestiva de urea, que, bueno, debe degradarse en el intestino y que entonces va a producir mayor amonio. Y el estreñimiento, que es otra causa que luego se nos olvida, en donde el tránsito intestinal lento deja más tiempo para que las bacterias actúen sobre los sustratos nitrogenados de la dieta y se produzca y absorba más cantidad de este. Bien, aquí el punto importante es que la reversibilidad de la encefalopatía hepática junto con la falta de alteraciones morfológicas neuronales sugiere que es un trastorno básicamente funcional de patogenia metabólica y que por lo tanto si lo tratamos lo revertimos. En la práctica clínica, la hipertensión portal es la causa más frecuente de encefalopatía y el cuadro puede hacerse más evidente después que el paciente esté sometido a una derivación o a un llamado shunt portosistémico. Entonces, el mecanismo fundamental es el paso a la circulación, como vemos en esta gráfica, de sustancias tóxicas que proceden del intestino, pero que ya no pasaron por el hígado o que no pudieron ser degradadas o metabolizadas. Esto ocurre entonces tanto en una insuficiencia hepática aguda grave, en el escape de otras sustancias, en los cortocircuitos, en las anastomosis por tocadas. Los elementos fundamentales en el desarrollo de esta encefalopatía, pues son las toxinas provenientes del intestino y el principal es el amonio. Me queda claro que el amonio es el gran responsable del síndrome, aunque 10 a 20% de los pacientes que hacen encefalopatía tienen niveles sanguíneos normales de amonio y esto no descarta la enfermedad. Pueden tener otras sustancias nitrogenadas que no sean amonio y esto, bueno, sugiere que no solamente es el amonio el responsable, sino muchas otras sustancias pueden estar involucradas. El amonio, que proviene del contenido nitrogenado del intestino sometido a la acción de las bacterias,
de ahí por qué a veces los probióticos pueden ayudarnos. Estas bacterias desdoblan la urea y producen amonio. Esto causa alta concentración en la sangre portal y el hígado lo tiene que metabolizar en su ciclo de la urea. El hepatocito insuficiente entonces es incapaz de llevar a cabo esto. No puede metabolizar el amonio que se formó en el riñón y en las etapas terminales del coma hepático, pues también en los tejidos periféricos y hasta en el encéfalo. Entonces, la intoxicación por amonio afecta el metabolismo cerebral. Esto se cumple mediante dos mecanismos: la síntesis aumentada de glutamina y la aminación reductiva del cetoglutarato. Como pueden ustedes observar entonces, la combinación de amonio con el alfa-cetoglutarato para formar el ácido glutámico va a eliminar un eslabón importante del ciclo de Krebs, es decir, de alfa-cetoglutarato a glutamato y a glutamina. Y todo esto reduce la energía disponible para el metabolismo oxidativo de las células. El encéfalo depende de la glucólisis aeróbica y de este ciclo para la mayor parte de su actividad. Por lo tanto, el amonio, cuya fórmula química todos recordamos como NH4, se tiene que eliminar a través del hígado como urea en su mayor parte y como glutamina. Cuando esto no ocurre, entonces tenemos cantidades mayores a 60 microgramos por decilitro, se convierte en un tóxico para el cerebro. Y ya sabemos entonces que cualquier enfermedad que dañe al hígado podría producir este exceso y la falta de eliminación. Recordemos que los hepatocitos tienen funciones específicas. Los hepatocitos periportales, que están dentro de, o sea, las células de los hepatocitos periportales, tienen que ver con la conversión del amonio en urea. Y los hepatocitos perivenosos son las células depuradoras que convierten el amonio en glutamina, el amonio residual, el que quedó todavía, ahora en glutamina. Entonces, los lóbulos hepáticos, que están divididos en estos lobulillos, y los hepatocitos, según su localización dentro del lobulillo, tienen entonces una función y una estructura diferente. Veamos un poco acerca de su ciclo. La glutamina, recordemos, es un aminoácido. Existen 20 aminoácidos, los cuales forman las proteínas del cuerpo, y la función de la glutamina es formar proteínas, pero además participa en los procesos importantes para las células, como la replicación celular, la regulación de la hidratación, entre otros. ¿Dónde adquirimos la glutamina? Pues en los alimentos, pero el cuerpo también la puede producir, los músculos, los pulmones y el hígado. La urea, pues es una sustancia producto final del metabolismo y ayuda a eliminar el amonio que pues en altos niveles, ya dijimos, puede ser tóxico. La urea se elimina a través de la orina y de las heces. Entonces, en el músculo, las proteínas musculares tienen aminoácidos, por transdesaminación producen amonio, por acción del glutamato con la glutaminosintasa producen glutamina, la glutamina llega al hígado y por acción de las glutaminasas y del glutamato va a producir también amoníaco, y la carbamilfosfatazo sintetasa se encargará entonces del paso de la carbamilfosfatasa al famoso ciclo de la urea, donde la ornitina y la citrulina, veremos ahorita más adelante, juegan un papel determinante para la eliminación de este amonio a través del ciclo de la urea. Entonces, tenemos que para la formación de la urea necesitamos 3 aminoácidos: la ornitina, la citrulina y la arginina. ¿Qué está sucediendo? Bueno, el primer paso es que la ornitina se combina con una molécula de amonio y con otra de CO2, y esto da algo que se llama citrulina. El paso de citrulina a arginina, interviene la molécula llamada aspartato y el arginosuccinato. El aspartato y el arginosuccinato convierten a la citrulina en arginina, y la arginina se convierte en urea, que es parte eliminada del organismo y parte convertida en ornitina, y vuelve a iniciar el ciclo de la urea. Esto es importante porque esto es como detoxificamos, pero vean cómo la ornitina y el aspartato juegan un papel muy importante en este ciclo. ¿Cómo afecta el amonio al cerebro? Pues sería la pregunta. Bueno, no se conoce el mecanismo responsable de la neurotoxicidad, pero sí hemos visto que hay cambios en el pH, alteraciones en el metabolismo cerebral, daños en el potencial de membrana con alteración de la neurotransmisión e incluso alteraciones de la modulación de la actividad neuronal. Observen ustedes cómo el amonio en condiciones experimentales hemos visto que puede deprimir el flujo sanguíneo y el metabolismo de la glucosa en el cerebro. Pero no solo esto, tiene un efecto directo sobre la membrana neuronal, hace
lleva a cabo la formación de potenciales de acción en la membrana posináptica, interrumpe la recaptura en la hendidura sináptica astrocitaria del glutamato y aumenta la neurotransmisión que está mediada por GABA. Entonces, es importante considerar que los astrocitos, que hablaba ya hace un rato de ellos, proveen energía y nutrientes a las neuronas. Usan el amonio para convertir el glutamato en glutamina. Entonces, su capacidad para metabolizar el amonio es limitada. Esto es importante. Si le ponemos de más, ya no va a alcanzar el astrocito a metabolizarlo. Entonces, se incrementa la glutamina en el astrocito y estos se hinchan, se edematiza. Es que no es un edema real, sino se aumentan de volumen. Y bueno, el exceso de amonio no usado se convierte en tóxico para el cerebro. Entonces, los astrocitos en ese momento ya no son capaces de dar nutrientes a las neuronas, se altera la función de muchos neurotransmisores y peor aún, se generan otras sustancias llamadas falsos neurotransmisores. El principal de ellos es la octopamina, que son tóxicos directamente para el cerebro. Entonces, como ven, el astrocito que provee de glutamina a la neurona para que ésta sintetice glutamato pierde su capacidad de acción. ¿Qué está pasando en este momento? Pues que se aumenta la tirosina, la fenilalanina y el triptofano, pero se disminuye la valina, la leucina, la isoleucina y peor aún, se producen falsos neurotransmisores y reitero que la octopamina, sintetizada mediante acción bacteriana, funciona como un neurotransmisor débil de reemplazo en donde debería entrar la noradrenalina y la dopamina y bloquean los sistemas normales del sistema nervioso. El GABA y las benzodiazepinas comparten las mismas terminales que promueven la conductancia del cloruro a través de la membrana posináptica. De modo, pues, que en estos casos se va a acrecentar la despolarización de la membrana y se va a inhibir el potencial posináptico. Todo esto está ocurriendo porque el ciclo de la urea está fallando, porque el hígado no puede llevar a cabo adecuadamente la eliminación del amonio y está ocurriendo un cuadro metabólico de encefalopatía. A menudo los pacientes con encefalopatía hepática están en alcalosis, y esto se debe a estimulación tóxica del centro respiratorio por el amonio y a administración de álcalis, porque estamos dando suplementos de potasio, citrato, pero también a hipocalemia. Entonces, la hipoxia que va a estar sucediendo en estos pacientes acrecienta la sensibilización del cerebro al amoníaco. La estimulación del centro respiratorio aumenta la profundidad y la frecuencia de la respiración. Esto lleva a hipocapnia y a su vez reduce el flujo sanguíneo cerebral. Consideremos entonces que el aumento de los ácidos orgánicos, lactatos y piruvatos, van a concordar con la reducción de la tensión de CO2. Entonces tenemos desde un daño mitocondrial, estrés oxidativo, edema del astrocito, hipoxia, alteración de la osmolaridad cerebral, disfunción astrocitaria y el paciente cae en encefalopatía. Es entonces un cuadro que hace referencia a un síndrome neuropsiquiátrico que, como hemos visto ya ahora, es complejo, es progresivo, es potencialmente reversible y es una complicación de una insuficiencia hepática aguda o crónica. Sin duda, la encefalopatía hepática puede tener un impacto significativo en la calidad de vida. Estamos afectando las alteraciones de la función cognitiva, el comportamiento, la personalidad, además de los síntomas neurológicos transitorios y de las alteraciones electroencefalográficas que vamos a ir encontrando. Estamos considerando hoy 3 tipos de encefalopatía. La tipo A, que tiene que ver secundaria falla hepática aguda. La tipo B, que es por colaterales portosistémicas. Y la tipo C, que es por la cirrosis, que por cierto es la más frecuente. Y se puede presentar como episódica, como persistente o como mínima. Se considera episódica cuando hay alternancia de fases con alteraciones de la conciencia, alteraciones cognitivas y síntomas neurológicos alternantes. Esta episódica puede ser precipitada por un factor desencadenante, puede ser espontánea o puede ser simplemente recurrente. No hay una causa, pero vuelve a ocurrir. La encefalopatía hepática persistente, o sea, siempre está ahí, son alteraciones permanentes con alteraciones de la conciencia y alteraciones cognitivas, y esta puede ser de leve o severa. Y la nueva que quiero que recuerden siempre es la encefalopatía hepática de cambios mínimos, en donde ustedes no van a encontrar alteraciones neurológicas evidentes, pero sí hay alteraciones cognitivas que pueden detectar a través de las pruebas neuropsicológicas que veremos un momento más adelante. Entonces, la clasificación de la encefalopatía hepática hoy por hoy
establece que puede ser mínima, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Y tenemos la cubierta o encubierta, como le quieran ustedes llamar, que es la de cambios mínimos e incluso el grado 1. Y la que ya es abierta o evidente clínicamente, que es el grado 2, el grado 3 y el grado 4. Y cada una va a tener características clínicas muy particulares. Así, por ejemplo, la mínima o latente o de cambios mínimos no tiene síntomas clínicos detectables. Puede haber alteraciones de la motricidad fina y son las pruebas psicométricas las que nos van a dar el diagnóstico. La disminución de la concentración y los tiempos de reacción con bradipsiquia, con un poco de inversión del ritmo del sueño, disminución de la tensión, irritabilidad, ansiedad, euforia, corresponden al grado 1. Aquí ya hay cambios de la personalidad y el paciente empieza a tener incoordinación motora y de la escritura. En el grado 2 hay somnolencia, ya se desorienta, hay alteraciones de la personalidad, hay un comportamiento inapropiado que sugiere que el lóbulo frontal se está afectando y el paciente ya empieza a tener cambios más notorios de la personalidad, pero además se desorienta en tiempo. Tiene asterixis, ahora sí ya apareció el asterixis, hay habla furfullante, hay disartria, hay ataxia. Ustedes se van a dar cuenta en la consulta que el paciente tiene encefalopatía. O sea, se descubrió, se hizo abierta, ya no está encubierta. No es el grado incipiente o el 1. Ya aquí ya se dan cuenta ustedes que el paciente trae ese temblor en el aleteo de mariposa, que es la asterixis. En el grado 3, donde hay una conducta bizarra con ideas delirantes, ya el paciente evolucionó, ahora está desorientado o estuporoso, hay periodos de amnesia, hay falta de respuesta a algunos estímulos, empieza a hablar de manera inarticulada, evidentemente hay hiperreflexia, hay asterixis, hay espasmos, hay clonus, y en el grado 4 el paciente nos cayó en coma, entonces ya no se observan trastornos de la conducta porque el paciente ya está en coma, hay arreflexia, hay pérdida del tono, hay un Babinski y hay clonus. Como ven ustedes, es un proceso evolutivo, se va desactivando el tallo cerebral, el sistema reticular ascendente se va desconectando y el paciente acaba por pasar de la irritabilidad a la somnolencia, al estupor y luego al coma. Lo que más vemos nosotros en la consulta son los pacientes con manifestaciones de encefalopatía hepática de cambios leves. Sin embargo, el paciente grave que llega al hospital puede evolucionar rápidamente al coma. Pero hay un gran grupo que me interesa recordar, que son pacientes sin síntomas patológicos, con valores de frecuencia crítica de centelleo o de test psicométricos alterados. Entonces, esos son los de la encefalopatía hepática de cambios mínimos. Es la forma más leve de la encefalopatía, pero ya tiene alteraciones motoras y cognitivas subclínicas, pero que le van a afectar la calidad de vida. ¿Por qué? Afectan la atención, la velocidad de procesamiento de la información, la habilidad motora, la coordinación. Ustedes estarán pensando ya que tienen, por supuesto, riesgos, sí, de machucarse un dedo en el trabajo, de cortarse con una máquina, de accidentarse si manejan un automóvil. Entonces, es la forma más leve, pero no por eso menos importante. Los pacientes aparentemente están bien neurológica y mentalmente, ustedes no tienen nada, pero son, cuando les hacen ustedes un estudio neuropsicológico, sujetos de un cuadro de encefalopatía de cambios mínimos. Estas alteraciones que se reflejan en la vida cotidiana en algunas cosas, porque pueden ir de compras, se pueden vestir, se pueden bañar, pero si le pides que planee un viaje, le cuesta mucho trabajo. También le cuesta mucho trabajo manejar o hacer ese tipo de cosas. Entonces, se dificulta la interacción social, a veces el estado de alerta o la emoción se puede alterar, tienen sueño más de lo normal y en general sí pueden hacer actividades habituales de la casa. Toda la encefalopatía en general altera la calidad de vida y altera la funcionalidad del paciente. Impacta de manera muy importante. Hay un estudio descriptivo de Kungar que demuestra que los pacientes que tienen antecedentes de encefalopatía tienen mucho más desempleo, 87%, contra los que no tienen ese antecedente, 19%. Fíjense qué importante. Por supuesto, hemos encontrado que hay mayor necesidad de un cuidador cuando hay encefalopatía y el nivel socioeconómico habitualmente es más bajo. Los síntomas que presenta cualquier encefalópata va desde cansancio, debilidad, fatiga, falta de motivación. No estoy hablando del residente que salió de guardia, estoy hablando de un paciente. Estos síntomas se intensifican a lo largo del día, especialmente después de realizar alguna actividad física o mental. Ya cuando avanza puede haber alteraciones de la concentración, pobreza de memoria
alteraciones del ciclo sueño-vigilia, cambios de humor e irritabilidad. Habría que ver si algunos políticos nuestros no tienen realmente una encefalopatía subclínica. Los pacientes por lo regular reportan falta de apetito, alteraciones del sentido del gusto, náuseas, diarrea, dolor en la parte alta del abdomen y otras cosas como incremento de la circunferencia, pérdida de peso, prurito, asterixis, fiebre, alteraciones sexuales de la conducta de inapetencia fundamentalmente. Todo esto por la enfermedad de base más que por otra cosa. Y vean cómo cada factor precipitante tiene una manera de diagnosticarlo y una manera de corregirlo. Me queda claro que si hay hemorragia hay que tratar la hemorragia, si tiene un psicofármaco pues hay que usar un antídoto, si alteró los electrolitos pues hay que corregirlo, suspender el diurético, si hay una infección hay que tratar la infección, o sea, cada causa debe de dirigirse a reponer lo más rápido posible la funcionalidad. Las causas agudas son las que más rápido responden. Y para el diagnóstico tendremos que basarnos en la presencia de la enfermedad que causa enfermedad hepática con encefalopatía, es decir, buscar la cirrosis, buscar los cortocircuitos, hacer una adecuada exploración física, ver el estado mental y demostrar con pruebas si hay alteraciones cognitivas y o neuropsicológicas y exclusión de desórdenes neurológicos concomitantes. Tendremos que contar con personal capacitado para realizar el diagnóstico, como nos hacen ver los artículos publicados y como de manera muy clara también nos ha enseñado el doctor Aldo Torre, un gran maestro hepatólogo mexicano, que nos ha hablado de este tema de manera espectacular muchas veces y diseñó esta imagen muy hermosa en donde él nos pone cómo se combinan los estudios que requerimos. Pruebas psicométricas, el prueba de Strop Up, pruebas de frecuencia crítica de parpadeo, que ya está validada en población mexicana, estudios electrofisiológicos, también, por cierto, las FES, o escalas psicométricas, están validadas en estudios mexicanos. Entonces, esto es como vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo fundamentalmente con las pruebas psicométricas, se llaman FES por lo de Psychometric Hepatic Encephalopathy Score, que hace una evaluación psicométrica de encefalopatía, viendo la atención, la concentración, la precisión, la velocidad del pensamiento, la percepción visual, la memoria, el aprendizaje, y esto todos lo hicimos alguna vez, hasta jugando, ¿verdad? La línea quebrada, la conexión de números, el A con el 1, el B con el 2, el C con el 3, pero depende también de que el paciente conozca los números, que vea bien, que tenga esa capacidad, pues, de poder llevar a cabo una acción mediante una conexión de números o un recorrido de un trazo. Otras, como la frecuencia crítica de centelleo, de parpadeo, determina la gravedad de la enfermedad y bueno, lo que hace es manda pequeños pulsos de luz, registran la frecuencia del parpadeo y hay un corte. Cuando este es menor a 39 Hz, pues estamos diagnosticando una encefalopatía de cambios mínimos. Estas son las pruebas que todos conocemos, el test de conexión numérica muy usado, lo veremos en los artículos que presentaré después, el PSE síndrome test, que engloba varias pruebas, son 5 pruebas de hecho. Tenemos en México ya una validación, en nuestro querido Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición hay ya una validación, entonces pueden hacer ustedes las pruebas, determinan los tiempos, se meten a la página del Instituto Nacional de la Nutrición, ahí establece si la suma de las diferencias de todas las pruebas contra los resultados esperados y observados tiene una desviación estándar de mayor a menos 4, pues estamos ante una encefalopatía, en este caso de cambios mínimos. Entonces es importante que sepan que existe esa manera de validarlo. También está la página española, pero podemos usar la mexicana. La frecuencia crítica de parpadeo, que mide la capacidad para detectar este cambio en la luz, pues es una buena prueba que podemos usar y que yo he usado en mis protocolos de estudio, en donde el paciente sentado en un ambiente controlado ajusta el visor, está viendo la luz y cuando empieza a ver el parpadeo, marca. Esto debemos hacerlo por lo menos 10 veces para poder determinar entonces con estas 10 repeticiones la puntuación que le vamos a dar y un punto de corte que para México se ha establecido entre 37, pero consideramos 39 para hablar de encefalopatía. Canadá tiene 38, Italia 41, Alemania 39, entonces 39 en global quizás sea el punto de corte que tengamos. No es fácil encontrar esta prueba en todas partes. Y el STROP test, que es un buen test de velocidad psicomotora que mide la velocidad de procesamiento de la información, pues es muy sencillo, ¿verdad? Vemos, ponemos un color, decimos qué color es ese hashtag, pues en este caso pues es azul la respuesta sin problema. Pero cuando necesitamos mejorar la respuesta psicomotora es cuando aparece este siguiente, en la etapa ON, en donde ven ustedes el letrero y les pregunto qué color es. Y pues todos ustedes dirían azul, y pues no es azul. Azul dice escrito, pero es verde. Entonces, esa es la manera en que la prueba se puede validar. Igual acá, dice azul, pero es rojo.
Entonces, es muy importante establecer este test para determinar cómo vamos a medir la velocidad de respuesta y con esto, bueno, saber si estamos o no ante una encefalopatía. Otras pruebas, el líquido cefalorraquídeo es pocas veces utilizado. Este suele ser claro, la presión suele ser normal. Los pacientes sin coma hepático, lo que hemos visto es que tienen aumento del contenido proteico, puede estar aumentado el ácido glutámico, la glutamina. Realmente el electroencefalograma también nos da algunas alteraciones de las ondas, hasta llegar al grado 4 o delta, cuando hay menos de 3 ciclos, pero habitualmente vemos actividad teta de 7 a 8 o de 5 a 7 ciclos en la encefalopatía grado 1 y grado 2. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a disminuir el catabolismo proteico y por lo tanto la formación de sustancias nitrogenadas. Hay que reducir la síntesis de amonio suprimiendo o modificando la microbiota, hay que reducir la absorción de amonio y las sustancias aminadas y hay que contrarrestar las alteraciones de los diferentes neurotransmisores falsos. Para esto, contamos con una opción que es la L-ornitina L-aspartato, que es un sustrato en el metabolismo y la conversión del amoníaco a urea y glutamina respectivamente. ¿Qué es lo que hace L-ornitina L-aspartato? Pues estimular la síntesis de urea residual por L-ornitina, un intermediario del ciclo de la urea que ya revisamos, y estimular la síntesis de glutamina por el músculo estriado para proveer mayor sustrato glutamato por la vía de la glutamina sintetasa. Ambos, la L-ornitina y el L-aspartato, son entonces sustratos para reacción de transaminación resultados de la producción del glutamato. Y entonces el principio activo de L-ornitina, L-aspartato, que es una molécula estable de estos aminoácidos, ornitina y aspartato, es reducir, cooperar para estimular el ciclo de la urea en el hígado y en la síntesis de glutamina en los músculos y en el cerebro también, haciendo con esto mecanismos importantes de detoxificación de amonio. Se absorbe a nivel de las vellosidades de la mucosa del tejido delgado a través de un mecanismo de transporte activo que depende de sodio, se distribuye, el aspartato se transforma a través de 3 vías metabólicas, incorporándose a proteínas tisulares, produciendo energía, glucógeno y triglicéridos por metabolismo intermedio y transformándose en aminoácidos no esenciales de otros compuestos hidrogenados, y L-ornitina, que es igualmente metabolizada, es como un intermediario del ciclo de la urea, por una descarboxilación enzimática para síntesis de poliamidas o por transaminación originando glutamato, semialdehído y ácido glutámico. ¿Cómo se elimina este producto? Pues a través del curso del catabolismo de los aminoácidos. En el ciclo mismo, el grupo amino se emplea en el ciclo de la urea, formando esta es excretada por el riñón. Los aminoácidos circulantes son filtrados por las nefronas, son reabsorbidos por un sistema de transporte activo a través del túbulo proximal. Entonces, L-ornitina y el aspartamo activa la degradación de amonio por la vía de la síntesis de la urea y la síntesis de la glutamina. A final de cuentas, lo que promueve es disminuir los niveles tóxicos de amonio de la sangre y controlar las manifestaciones de la encefalopatía hepática. Entonces, aumenta la emisión del amonio por 2 vías, por activación del ciclo hepático de la urea mediante el aporte de sustratos metabólicos y obviamente recordemos que los sustratos ornitina y aspartato fomentan la producción de glutamato y estimulan, por lo tanto, que se elimine a través de la síntesis de glutamina. Y esto es en el hígado, en el cerebro y en el tejido muscular. Si hay un caso de hiperamoemia y una insuficiencia de la capacidad detoxificadora del hígado, la eliminación del amonio a través de la síntesis de glutamina en el encéfalo y en el tejido muscular colaboran con este efecto depresor del amonio de la L-ornitina y el aspartato. Su influencia en la síntesis de urea es muy marcada. Recordemos que era a nivel de los hepatocitos periportales, donde la síntesis de urea es un proceso irreversible y hepatoespecífico, y la L-ornitina es tomada entonces por estos hepatocitos periportales, actúa como sustrato del ciclo de la urea y actúa como activador de la carbamilfosfato sintetasa. El aspartato, en este mecanismo de la urea, actúa como sustrato también del ciclo de la urea y favorece la detoxificación, incrementando entonces la síntesis de urea. En la síntesis de glutamina, que es en el hepatocito perivenoso, el aspartato y el glutamato son tomados casi exclusivamente por estos hepatocitos. Funcionan como fuente del esqueleto de carbono y con esto mejoran la síntesis defectuosa de glutamina. El glutamato derivado del ciclo del aspartato actúa como sustrato en la síntesis de glutamina y la ornitina es convertida en glutamato como sustrato también de esta misma síntesis. El amonio se detoxifica en el músculo y en el cerebro a través de la formación de glutamina. En la falla hepática aguda es importante esto. Lola incrementa esta detoxificación reversible en otros lugares que ya no sea el hígado.
¿Cuál es la experiencia clínica que tenemos con el uso de L-ornitina, L-aspartato? Bueno, existen muchas publicaciones al respecto. Permítame destacar en esta gráfica los estudios del doctor Jorge Luis Po, porque son los que iniciaron en nuestro país la investigación con Lola. Este estudio clínico controlado y prospectivo con 18 gramos de Lola L-ornitina, L-aspartato, comparado con lactulosa, que fue realizado en la Clínica Médica Sur en los años 2004 a 2006, logró demostrar en 20 pacientes con un nivel de evidencia B2 que Lola reduce de manera significativa el amonio. Hay una reducción importante en el grado de asterixis, en el número de ciclos anómalos de la electroencefalografía, con un índice PCE menor o igual a 0.05. La lactulosa también redujo los niveles de amonio, sin embargo, la mejoría significativa de la calidad de vida en los cuestionarios establecidos fue mucho mayor para Lola comparado con la lactulosa. Esto evidentemente nos sirvió para sustentar el rango de dosis recomendada para cada etapa de la encefalopatía hepática. Muchos otros estudios se han realizado y los iremos revisando a partir de este momento, iniciando por los estudios del doctor Ong en el año 2011. El primero, que es el de Ong, evalúa el impacto de Lola para el tratamiento de los síntomas de la encefalopatía hepática y la calidad de vida. Se mide por cuestionarios de calidad en pacientes cirróticos. La metodología es abierta, prospectiva, multicéntrica y observacional, no intervencional de 8 semanas. Vean ustedes cómo, dando Lola 18 gramos al día y midiendo todos los cambios de estas escalas muy notorias, se evalúa calidad de vida relacionada con la enfermedad, promedio de severidad de síntomas, cambios en la severidad de la enfermedad, cambios en la visita final. Esas son 29 ítems que ya están todos descritos en este cuestionario de calidad de vida, que se califica del 1 al 7 cada uno de los ítems que vamos a revisar, preguntando prácticamente todo en relación a calidad de vida y encefalopatía o presencia de hepatopatía crónica. Las respuestas que encontramos nos permiten ver que la mayoría de los pacientes eran cirróticos con más de 6 años ya, muchos de ellos hombres y la mayoría lamentablemente asociados con el alcohol. OCK nos demuestra que en estos pacientes la mejoría, una buena mejoría se dio en el 57%, una muy buena mejoría en el 12% y una moderada mejoría en el 22%. O sea, prácticamente el 94% de los pacientes tuvieron de moderada a excelente mejoría. Pero el gran grupo, casi el 70%, tienen de buena a muy buena mejoría, suplementando al paciente con L-ornitina, L-aspartato. Y vean cómo, comparado contra lo basal, todos los indicadores se corrigen, mejoran en síntomas y en su severidad. Este estudio de calidad de vida puede ver, evalúa actividad, evalúa función emocional, síntomas sistémicos, fatiga, nos permiten concluir que el tratamiento de la encefalopatía hepática con Lola en pacientes cirróticos mejora marcadamente la calidad de vida. El otro estudio que quiero recordar con ustedes es el de Stauch, que determina si los pacientes con cirrosis, si en estos pacientes la hiperamoemia y la encefalopatía hepática mínima sobre todo pueda ser efectivamente tratada. Y vean cómo este diseño prospectivo contra placebo y controlado dando 18 gramos de Lola nos permite ver, después de que evaluamos amonio y las pruebas de corrección numérica y los índices de las pruebas combinadas, estas ya las conocemos, ¿verdad? Ahora ya sabemos cuáles son estas pruebas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Habitualmente eran también, mayoría de ellos eran hombres y lamentablemente también alcohólicos como primera causa, con grados de encefalopatía 1 y 2, la mayoría de ellos. Vean cómo los resultados nos muestran baja el amonio en ayuna, de una diferencia que es estadísticamente significativa comparada contra placebo. Encontramos también que en la prueba de conexión numérica hay una diferencia estadísticamente significativa comparada contra placebo. Y en la prueba combinada, la PCE, las 5 pruebas combinadas, también existe mejoría. Entonces, Stauch nos puede concluir que Lola oral era seguro, bien tolerado y con un buen índice de cumplimiento, con un efecto terapéutico benéfico en pacientes con cirrosis y con encefalopatía estable, tanto oculta como crónica. Finalmente, este estudio que yo publiqué para evaluar si Lola comparado con lactulosa era adecuado para reducir el tiempo de hospitalización mediante la reversión de la encefalopatía, un estudio observacional, comparativo y abierto en 80 pacientes manejando 18 gramos de Lola contra lactulosa, y podemos ver cómo los pacientes tratados con Lola de manera muy rápida tuvieron recuperación comparado con los de lactulosa que tardaron más tiempo hospitalizados. Podemos encontrar que el promedio de días internados con lactulosa fue de 11,
con Lola de 6.4, con días acumulados para lactulosa de 443 contra 264 días acumulados. Esto en dinero representó, al hacer el día cama en dólares americanos, un ahorro de pasar de $132,900 a $79,000. Una reducción muy importante en costos, 443 días contra 264, 40% de reducción de la estancia hospitalaria, lo que nos permitió concluir que utilizar Lola para el tratamiento de la encefalopatía hepática disminuía significativamente la estancia hospitalaria, la revertía más rápido y por lo tanto se convertía en costo benéfica. Y otro estudio que presenté sobre frecuencia crítica de centelleo como evaluación de la respuesta terapéutica para pacientes con encefalopatía hepática mínima, que fue mi trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina, nos permitió evaluar cómo la frecuencia crítica de centelleo y las pruebas FES podían dar resultados favorables cuando usábamos tanto Lola como lactulosa. Sin embargo, la diferencia de la frecuencia crítica de centelleo, que era evidente en ambos tratamientos, solo fue estadísticamente significativa utilizando Lola. La prueba de centelleo es útil entonces para evaluar en este grupo de pacientes la respuesta terapéutica. Y finalmente un metaanálisis que Bay publica en donde a través de ensayos controlados y aleatorios se evalúa el uso de L-ornitina L-aspartato para encefalopatía. Se incluyen 8 ensayos clínicos controlados. Todos ellos ven que el índice de tolerancia, la incidencia de efectos adversos y la mortalidad no fueron significativamente diferentes entre Lola y el control con placebo, pero Lola benefició a los pacientes con encefalopatía hepática mínima, redujo la concentración sérica de amonio comparado con el control de placebo o el no hacer nada. ¿Cuándo debemos iniciar el tratamiento? Pues en cualquier forma de encefalopatía. De forma profiláctica, cualquiera que pueda ser una encefalopatía hepática manifiesta y cuando encontremos cualquier encefalopatía subclínica. ¿Qué errores cometemos? Empezamos tarde. No somos considerando los riesgos de un paciente secundario a la que conduzca un vehículo y se estampe, el que tenga un accidente laboral, que no se cumpla el tratamiento, que no se haga partícipe a la familia del riesgo que está corriendo, los riesgos que den otros medicamentos y que potencien la encefalopatía, que no prevengamos adecuadamente el factor de riesgo. Hay que decirle al paciente qué le puede llevar a encefalopatía, incluyendo la dieta incorrecta. La evolución depende del grado de daño hepático. La reserva funcional hepática del sujeto es muy importante. Los que hacen cuadros agudos responden muy rápido. Entre 24 horas y una semana revertimos la encefalopatía y el pronóstico es importante porque la sobrevida baja después de los cuadros de encefalopatía. Vean cómo de la progresión de una mínima a una manifiesta a 6 meses es el 50% y un episodio de encefalopatía hepática manifiesta incrementa la mortalidad hasta casi 4 veces. En conclusión, queridos amigos, la cirrosis hepática es una de las principales causas de muerte en México. Hasta 60% de los pacientes con cirrosis tienen encefalopatía. Esta misma se produce por la incapacidad del hígado enfermo de eliminar toxinas, principalmente el amonio, pero hoy tenemos la posibilidad de utilizar medicamentos como la L-ornitina, L-aspartato, que incrementa la síntesis de urea y glutamina y elimina así el exceso de amonio del organismo, recuperando al paciente de la encefalopatía y proporcionándole una mayor calidad de vida. Muchas gracias por su atención.